A todos nos cargan las rendiciones de gastos. Nos llenamos de planillas y de papeles. Terminamos teniendo gastos duplicados en el sistema o se nos pierde información. Y más encima, hay que hacer todo de forma manual. Te presentamos Rinde Gastos, la solución digital multiplataforma para todo el proceso de rendiciones de gastos en las empresas. Podrás configurar todo el flujo, roles y políticas de gastos, controlar fondos, cajas chicas, viáticos y anticipos, detectar errores de información y gastos duplicados. En el fondo, optimizar todos tus procesos y hacer que las rendiciones sean rápidas, eficientes y desde cualquier lugar. El rendidor ni siquiera tendrá que tipear la información. Rinde Gastos lo hace automáticamente. Con oficinas en 5 países y presencia en más de 15, más de 150.000 usuarios registrados y con más de 3.900 clientes. Rinde Gastos es, sin duda, la plataforma de rendiciones de gastos más poderosa de Chile y de Latinoamérica. Solicita una demostración en rindegastos.com. Haz que rinda con Rinde Gastos. El proceso de rendiciones era agotador. Ahora con Rinde Gasto es prácticamente, son un clic, es eso. Teníamos cajas de repente de hojas impresas de sobre en algún lugar que hoy en día básicamente está acá. Tengo dudas, está acá. Eso es tremendo. Es espectacular porque yo puedo revisar de donde quiera mi computador, del celular, añadir usuario, modificar política. A nivel de reportería, te sirve también para saber cuál es el gasto que más estás empleando durante un mes o durante un periodo. Y te permite tener flujo continuo, que nosotros es lo que buscamos. La gente rinde, se integra, se contemplan los gastos actualizados y se paga rápidamente. Llenaba en un 98% lo que estábamos buscando como tema de autorizaciones, tema de centros de costo y cosas fiscales. Y resulta una herramienta altamente eficaz, ¿cierto? A la hora de hacer procesos que son tan rutinarios, pero con una mejora significativa en cuanto a la metodología en la cual se hacen estas rendiciones. Ha dado respuesta a nuestras necesidades, sigue dando respuestas a nuevas necesidades y por lo tanto 100% recomendable. Hola a todos, ahí estamos esperando a que sea una más gente para poder empezar el webinar, pero ya en unos minutitos vamos a partir. El webinar de hoy lo va a hacer Damelis Blanco, nuestra Inside Sales Director de la TAM, y va a estar muy, muy, muy bueno. Así que vayan aquí entrando a la reunión. Ya quiero darle la bienvenida a Damelis. Dame si estás por ahí. Hola, Pali. ¿Cómo estás? Bien, perfecto. Qué bueno. Iniciamos, esperamos un poquito. Yo esperaría un minutito más a que la gente ya se integre y se acomode. Buenísimo. Yo creo que ya podemos partir. Perfecto, entonces voy a compartir mi pantalla para que veamos pues la presentación y demos inicio.
¿Me confirmas, Pali, si estamos en la presentación bien? Sí, perfecto. Perfecto. Bueno, vamos a dar inicio. Bienvenidos a todos al webinar Conoce Rinde Gastos, cómo simplificar la gestión de gastos empresariales. Mi nombre es Damelis Blanco, soy Inside Sales Director para Latam dentro de Rinde Gastos. Y nada, estoy encantada de tenerlos a todos aquí para explorar juntos cómo es que podemos ayudarles a resolver, a transformar la manera en que en la actualidad gestionan los gastos dentro de su empresa. Comentar que tenemos invitados o gente conectada, ¿cierto? Empresas conectadas de varios lugares de Latam, Argentina, México, Colombia, Perú. Y en cada uno de estos países el tema de las rendiciones tiene ciertas variables, ¿cierto? Y además tiene distintos nombres. Entonces, cuando nos referimos a rendiciones, también nos referimos a su vez a comprobaciones en México, a legalizaciones en Colombia. Así que ahí, si voy cambiando un poco el término, cualquiera de ellos hace referencia a lo que son las rendiciones. Y para iniciar, me gustaría comentar lo siguiente, y es que en el mundo empresarial actual, la eficiencia, ¿cierto? Y la optimización de los procesos, todos sabemos que son una clave para el éxito. Precisamente ese es el contexto en el que Rinde Gasto se presenta como una herramienta innovadora y que ha venido a revolucionar todo el tema del software exclusivamente enfocado en resolver o mejorar lo que es la gestión de las rendiciones de gasto. En el transcurso de este webinar vamos a explorar a fondo cómo es que la plataforma, ¿cierto?, marca la diferencia en la gestión de gastos en cada uno de los países que he mencionado anteriormente y en el resto de la TAM, para donde también funciona y se puede adecuar. Así que nada, agradecerles a todos quienes están conectados hoy, a quienes se han sumado. Es un gusto ver cómo tantos se encuentran tan comprometidos con mejorar los procesos dentro de su organización. Rindegastos como tal es una empresa chilena. Nosotros tenemos ya 8 años en el mercado. La casa matriz está ubicada en Chile, pero tenemos oficinas físicas en la actualidad en 5 países: Colombia, Lima, Ciudad de México, Santiago, y para el resto de la región trabajamos de forma remota. ¿Okay? Rindegastos funciona para empresas de todos los rubros y todos los tamaños. Y esto es importante hacer la salvedad. Muchas empresas pequeñas a veces piensan que un software de estas dimensiones podría quedarles eventualmente grande. La verdad es que no. Trabajamos con empresas muy chiquititas, desde 2 usuarios, 3 usuarios, empresas que están partiendo y que quieren organizar el tema de los gastos desde el inicio, hasta empresas muy grandes con más de 1.000, 2.000 usuarios, que obviamente tienen un proceso de rendiciones mucho más complejo y mucho más robusto, y necesitan también, obviamente, ordenarlo y optimizar este proceso. Entonces, esto es transversal, es una solución que es transversal, que es sumamente flexible y por ende funciona para todos los rubros. La problemática, ¿por qué rinde gastos? ¿Qué es lo que nos trae a todos acá? Cada uno de quienes están conectados seguramente se encuentra identificado con alguno de los dolores que se encuentran en pantalla en este minuto. Quiero que por un breve momento cada uno se remonte a lo que es la rendición o la aprobación o la administración como tal del proceso de las rendiciones de gasto, y efectivamente estoy segura de que cada uno de ustedes se va a identificar con alguno de los que están en pantalla. Rendiciones manuales que consumen su tiempo y que les restan finalmente energía, la frustración de la doble digitación que multiplica la posibilidad de errores, la falta de visibilidad, los pagos atrasados, el incumplimiento de políticas que finalmente crea un caos financiero que afecta la eficiencia de cualquier empresa, y así una larga cadena, ¿cierto?, de errores, de inconsistencias dentro de este proceso. Hay quienes se enfrentan a una larga cadena de aprobación que parece interminable, la pérdida de los comprobantes, que no es menor, y el dilema del almacenamiento. Muchos de ustedes seguramente se enfrentan incluso a costos que no son menores por tener que guardar toda la documentación vinculada a lo que son las rendiciones de gasto, o incurren además en gastos fraudulentos, en gastos duplicados, que dentro de un proceso manual llevado en una planilla de Excel son muy difíciles de identificar y por ende de controlar. Esto finalmente se traduce en un proceso que es muy costoso y que no genera valor a la empresa. Muchas empresas tienen, de hecho, personas dedicadas exclusivamente a tener que gestionar las rendiciones de gasto, porque es tanto el volumen de las rendiciones que necesitamos poder identificar y poder tratar de atajar cada una de las cosas que se encuentran en pantalla. Pero aún así sigue siendo muy difícil desde la manualidad. En vista de eso es que aparece Rindegasto. ¿Y por qué digitalizar las rendiciones de gasto? Bueno, razones hay muchas, todas vinculadas a las problemáticas que acabo de describir.
Finalmente, Rinde Gastos es una solución 100% digital. Esto quiere decir que el software se puede utilizar desde la computadora, desde una tableta o desde un celular. Desde el computador, www.rindegastos.com, y se van a poder loguear desde cualquier equipo y en cualquier parte del mundo. Esto no es una licencia, por lo tanto no tiene que descargarse o instalarse en un computador particular. Simplemente con loguearte, ¿cierto? Y con conexión a Internet vas a poder acceder a tu información desde cualquier lugar y en cualquier equipo. Del mismo modo, está disponible desde la aplicación móvil para iPhone y para Android respectivamente. Se descarga de forma gratuita, no pesa absolutamente nada, y te permite obviamente estar conectado y en tiempo real desde cualquier lugar en que te encuentres. Es habitual que las empresas tengan mucho personal en terreno haciendo distintas labores, viajando alrededor del mundo o de forma local, y que necesiten que las rendiciones o las comprobaciones se realicen de forma inmediata. La aplicación móvil de Rindegasto entonces es un gran plus para poder cubrir con esta necesidad. No importa en el lugar en el que se encuentren los colaboradores, van a poder ingresar sus gastos y finalmente hacer un informe que se va a enviar al flujo de revisión, que ustedes perfectamente van a poder parametrizar para tales fines. Entonces, la aplicación es sumamente versátil, permite tomar una fotografía y capturar simplemente la imagen del gasto para construirlo. Hay muchos mecanismos dentro de la móvil para ingresar la información y que van variando, obviamente, y se van adecuando de acuerdo a cada uno de los países. Tenemos un robot llamado Scanit que permite efectivamente poder tomar la fotografía y escanear los campos básicos del gasto sin tener que digitar. Tenemos la posibilidad, y vamos a ahondar en esto un poco más adelante, de escanear el código de los comprobantes electrónicos en algunos países. Para aquellos países como México, Perú, Colombia, que tienen XML, también podemos construir el gasto a partir de la lectura de este documento, y todo eso se puede hacer tanto desde el computador como desde la aplicación móvil. Ya no más gastos duplicados o fraudulentos. Rindegastos cuenta con un algoritmo de duplicidad que funciona de dos formas, es decir, en la medida en la que se incorpora un gasto a la plataforma, esta lo compara con el histórico de los gastos que se han creado, no solo por el usuario que está haciendo la rendición, sino por todos los usuarios dentro de la cuenta, y si la fecha, el total y la moneda son iguales, comienza a revisar el resto de los elementos para entonces establecer un porcentaje de similitud y despierta una alerta tanto para quien está creando la rendición o comprobación, así como también para quien lo aprueba. Por otro lado, cualquier gasto que sea creado de forma más digital, digamos, utilizando el escáner, también está en capacidad de identificar si es que ese código se leyó con anterioridad, y en el caso de México incluso detecta el UUID que reposa en el XML de estos comprobantes. Entonces, de algún modo tenemos cubierto todos los espacios para tratar de ayudarles a ustedes a identificar estos potenciales gastos gastos fraudulentos o duplicados, y permitir entonces que ustedes puedan también generar ahorros y estar más tranquilos en ese sentido. Rindegastos además se integra con cualquier RP del mercado. Para ello hay distintos mecanismos para ejecutarlo, y lo vamos a ver más adelante, pero es algo que también está contemplado dentro de lo que es el rendimiento de la plataforma, para que tengan la certeza de que esto es un proceso completo en el que no solo se facilita la tarea, digamos, o la carga para el rendidor, que va a tener la oportunidad de ingresar los datos de forma mucho más rápida desde la aplicación móvil de donde se encuentre, para el aprobador, que va a tener un proceso o un flujo de revisión mucho más expedito, ya que la información viaja en tiempo real, y por ende también los aprobadores, que son de diversos perfiles dependiendo de la naturaleza de la empresa, y podemos tener jefes inmediatos en obra, que es típico en las construcciones, en las inmobiliarias. Podemos tener gerentes que viajan constantemente y que necesitan igual hacer revisión de estas rendiciones. Van a poder hacerlo donde se encuentren con la aplicación móvil, desde el aeropuerto, donde se encuentre, facilitando y eficientando este proceso de aprobación. Y finalmente, contabilidad va a contar con una herramienta, ¿cierto? Una interfaz centralizada en la cual va a poder tener total trazabilidad del proceso para entender qué está pasando, el estatus de cada una de estas rendiciones, y poder exportarla y a su vez integrarla con el sistema contable para hacer el asiento de forma automática. Esto se traduce en un ahorro del 75% del tiempo aproximadamente, es lo que nosotros hemos logrado medir a lo largo de estos 8 años entre nuestros clientes. Y parte de las cosas que más gusta, obviamente, está la reportería y la exportación, porque permite mapear toda esta trazabilidad y poder medir justamente todos estos tiempos, ¿okay? Como les comentaba,
a lo largo de estos 8 años nosotros hemos ido incursionando en los distintos mercados a nivel LATAM. Una de las cosas que más fuerza le da a Rindegasto y que nos caracteriza es que nosotros nos hemos dedicado a lo largo del tiempo a volvernos o perfeccionarnos en cada uno de los países de LATAM para conocer su proceso, para adecuarnos a las normativas tributarias, bien sea el Servicio de Impuestos Internos en Chile, la SUNAT en Perú, el SAT en México, la DIAN en Colombia. Hemos hecho el trabajo de revisar cuáles son cada uno de los requerimientos de estos países y hemos ido evidentemente desarrollando y adecuando la plataforma y el producto para cumplir con cada una de esas normativas y con los procesos que están vinculados a las rendiciones dentro de cada uno de ellos. Esto que ven en pantalla es parte del set de funcionalidades que nosotros tenemos adecuadas para cada uno de los países. Justamente, como dice ahí, desafiando las fronteras, la idea es generar cada día más la adaptación regional que necesitamos para que cumpla con lo que las empresas necesitan dentro de cada país. Hay más cosas, obviamente, pero me extendería mucho al explicarlas cada una o necesitaría un espacio particular para cada uno de los países que evidentemente podemos generarlo si es que se encuentran interesados en conocer más a profundidad la plataforma. Pero a grandes rasgos quiero contarles aquellas que son las principales, las primordiales, las mejor recibidas dentro de los clientes de cada uno de los países. En Chile, por ejemplo, ahí dice adiós papeleo. Y es que dentro de Chile tenemos algo que es maravilloso y es que el Servicio de Impuesto Interno hace más o menos 2 años emitió un oficio con el cual las empresas que utilicen plataformas del tipo Rindegastos pueden respaldar sus gastos de forma digital ante una eventual auditoría. ¿Esto qué quiere decir? Que las empresas en Chile pueden optar por botar los comprobantes de boletas o facturas para respaldarse con la plataforma si es que fuese necesario. Entonces, esto, obviamente quienes me escuchan que están en Chile saben que esto es un dolor de cabeza enorme que, como comentaba anteriormente, está vinculado muchas veces y principalmente en las empresas más grandes, incluso a costos. Hay empresas que pagan bodegas y que tienen realmente costos vinculados a este proceso o que tienen operaciones regionales o locales en distintas regiones de Chile y necesitan que estos documentos viajen a la casa matriz, a finanzas, para que sean guardados y eso evidentemente también tiene costos de delivery, de movilización. Entonces, en Chile tenemos, por ejemplo, este oficio para ayudar a las empresas a que se olviden del papeleo y que puedan avanzar justamente de forma eficiente con la plataforma. Tenemos la lectura del XML de las facturas, como les comentaba, en México, en Colombia y en Perú. Por ejemplo, en México sabemos que el SAT establece que los gastos solo son válidos si tienen el PDF y el XML de la factura y que habitualmente esto no se les envía además de forma inmediata, ¿ok? Pero cuando lo reciben necesitan tener estos dos componentes. Entonces ahí, en cada uno de estos países, lo que hacemos es que cada uno de los usuarios va a poder simplemente adjuntar el XML y el PDF a la plataforma y nosotros tenemos un desarrollo que permite leer este XML para extraer cada uno de los datos necesarios del mismo. Es decir, dentro de México somos capaces de extraer o de leer todo lo que está vinculado al RFC, el UUID, el RFC del emisor, el desglose de los impuestos si es que aplica. Todo eso lo podemos leer. Por su parte, en Colombia lo mismo. La DIAN trae dentro del XML un set de información que es súper relevante para el proceso de legalizaciones en Colombia y nosotros también podemos entonces leerlo, datos del proveedor, ¿cierto?, que están ahí vinculados y dentro de Perú también. Somos capaces de leer el UIGEO, el RUC, el número de documento, etcétera. Todo lo que reposa en el XML, nosotros lo leemos en una única acción, no tiene que ser digitado ni transcrito por la persona que crea el gasto y además se crea con ambos componentes. Dentro de México está la verificación del UID, que es el identificador fiscal para cada uno de los documentos electrónicos o facturas electrónicas que se procesan en México y que es clave dentro de la operación en las empresas mexicanas el poder identificar si es que esto ya se comprobó con anterioridad. La plataforma está en capacidad cada vez que se ingresa un gasto y se lee el UID a partir del XML de establecer si ese XML ya se leyó antes y tienen un UID coincidente para despertar un alerta, un banner que le permite entender tanto a la persona que está haciendo la comprobación como a los distintos aprobadores y contabilidad que en efecto eso ya se procesó. Entonces es un ahorro de tiempo importante para tratar de minimizar en efecto los comprobantes que puedan estar duplicados. En Chile y en Perú, por ejemplo, particularmente tenemos la lectura del PDF 417 y el código QR.
PDF 417, para ponerlo en simple, es el nombre que recibe en Chile el timbre que tienen lo que son las boletas y las facturas electrónicas, y lo mismo es el símil dentro de Perú, así que la aplicación también tiene un lector de código que permite simplemente abrir la cámara, apuntar a este timbre y extraer la información que reposa en el mismo, que es la información básica del documento: proveedor, fecha total, moneda, tipo de comprobante, número de documento. Entonces es estupendo porque obviamente eficienta el proceso de creación del gasto, pero además permite a contabilidad tener la certeza de que la información que se extrajo del mismo es totalmente fidedigna. Si esta estuviese duplicada, la plataforma emite una alerta, y si alguien escanea y modifica, la plataforma también le hace saber a los aprobadores que esa información fue editada para que puedan revisarla con mayor precisión. Y finalmente, entre las cosas que hemos desarrollado como de manera particular para los países, está el recupero de factura. Como les comentaba, en México existe el caso puntual en el que vas y haces una compra y te entregan un comprobante, pero luego tienes que hacer la solicitud al comercio de la factura en mención. Esto es un dolor de cabeza real para las empresas en México, porque evidentemente invierten muchísimo tiempo en tener que hacer la recuperación de estas facturas, que son además totalmente necesarias, porque sin ellas el SAT no valida el gasto. Entonces nosotros lo que hemos desarrollado es una herramienta llamada recupero de facturas, que no es más que un equipo dentro de Rindegastos que se ocupa de ayudar a las empresas mexicanas a recuperar sus facturas. La persona que hace la comprobación del gasto simplemente toma una foto al comprobante que le entrega el comercio, la envía a un correo particular que tenemos desarrollado a tales fines, nosotros nos encargamos de recuperar esa factura y colocarla en la cuenta o el usuario de la persona que incurrió en el gasto, ya creado con el PDF y el XML. Funciona súper bien, a las empresas en México les encanta y evidentemente ahorran un montón de tiempo. Entonces, como ven, hay muchas herramientas, cada una particulares para cada uno de los mercados. Estamos trabajando y desarrollando constantemente otras para adecuarnos al 100% a la realidad de cada uno de los países, y Rindegastos además tiene la particularidad de ser sumamente flexible. Es decir, dentro del proceso de consultoría que nosotros brindamos, tenemos la posibilidad de adecuarnos a la realidad de cada una de las empresas para establecer cuáles son los parámetros de configuración que vamos a utilizar. En esa línea se me quedaba atrás algo que no es menor o menos importante, y es la validación con el ente tributario que tenemos puntualmente para Perú y para México, y es que a partir del RUC, ¿cierto?, o la lectura del timbre, somos capaces de hacer, es decir, tenemos una integración con el SAT y la SUNAT, donde vamos y hacemos una consulta vía API a ambos entes tributarios para extraer la información del comprobante en relación a si este comprobante ha sido aceptado, e información relevante acerca del proveedor. Es decir, si es que es ávido, si es que el documento es cancelable, y así algunos datos que son súper importantes para las empresas en estos dos países, y que es una consulta que actualmente hacen de forma manual. Es decir, si tú llevas tu proceso en Excel, seguramente cuando recibes la comprobación o la rendición, alguien está haciendo la consulta en paralelo de esta información para poder ver si aprueba o rechaza el gasto. Esto ya no tiene que hacerse entonces por fuera, sino que la plataforma de una vez te trae un pequeño logo que al pincharlo te muestra la información que están viendo en pantalla, para que sea mucho más rápido, mucho más expedito, y tengas mejor criterio para poder hacer la aprobación de este gasto. La integración con el ERP. Este tema es súper relevante. Les contaba con anterioridad que en efecto podemos integrarlo, y es que existen varios mecanismos o métodos para poder lograrlo, ¿okay? El principal es la API. Nosotros contamos con una API de consulta que está contemplada dentro de uno de los planes, en el set de planes que manejamos, y que está pensado obviamente para las empresas que deseen llevar su información al sistema contable, con la cual efectivamente la persona TI de cada una de sus empresas va a poder hacer la consulta de todos los campos vinculados al gasto. Todo lo que pide el RP, nosotros podemos entregarlo, es decir, proveedor, fecha del gasto, quién lo rindió, cuenta contable, centro de costo, total, moneda, tasa de cambio si es que aplica. Todo lo que son los componentes del gasto, nosotros vamos a estar en capacidad de ingresarlos a la plataforma, y por ende van a poder hacerse la consulta vía API para llevarlo al RP que ustedes tengan. Este es como el método más eficiente, más expedito, el que más utilizan nuestros clientes, pero además tenemos otras integraciones a la medida si es que el RP o sistema contable que estás utilizando en la actualidad no admitiera la consulta vía API, o no tuvieses el personal, digamos, de tecnología con tiempo para poder realizar la programación de esto. Podemos hacerlo
por otros métodos, configurando una plantilla que se pueda descargar de forma personalizada y se pueda alojar en un FTP, podemos conectar vía servidor web, es decir, hay varias alternativas que podemos hacer. Tenemos un equipo de desarrollo también que está allí presto a apoyar a las empresas para que puedan lograr este mecanismo final. Y evidentemente la integración al RP es un plus, es decir, es el cierre del proceso, es el ideal principalmente para las empresas que ya tienen un volumen de rendiciones importante, pero no es una limitante ni un condicionante para tomar el servicio. Es decir, empresas más pequeñas cuya problemática no radica en el tema de llevar la información a su sistema contable, sino que sus problemas corren por otros lados que son múltiples, como los que vimos anteriormente, perfectamente pueden tomar rendegastos sin integrarlo y la integración se puede hacer incluso posterior a la puesta en marcha de la plataforma. ¿Okay? Nosotros realmente estamos pensados en resolver el problema operativo de la rendición, que es eficientar, ganar tiempo, ahorrar recursos, ¿cierto? Tener trazabilidad al margen de lo que es la integración, pero siempre es súper importante y obviamente para las empresas que, como les comento, que ya tienen un volumen de rendiciones que es mayor, este es un tema mega relevante, así que también se encuentra cubierto. Hemos integrado con muchos ERP dentro del mercado, entre ellos los más conocidos, SAP, Microsoft Dynamics, para las empresas más pequeñas, Softland, De Fontana, Manager, Nubox, Sigo, Ciesa, por nombrar algunos de los distintos países que se me vienen a la cabeza en este minuto. Pero la idea es poder, obviamente, revisar el esquema técnico de su RP y a partir de ahí definir cuál es el método que más conviene y cuáles son los mecanismos que podemos utilizar para lograrlo, pero es algo que se puede perfectamente hacer. El soporte dentro de la plataforma se encuentra incluido, es decir, está disponible no solo para las personas que administran la plataforma, sino para todos los usuarios que hagan uso de ella. Tenemos obviamente distintos canales para ello. Está nuestro call center, que tiene un número local para cada uno de los países en los que trabajamos. Está el chat, está el WhatsApp, está el ticket fuera del horario laboral, es decir, hay un equipo de soporte detrás que va a estar ahí acompañándolos en el caso en el que decidan avanzar y que va a brindar orientación a todos los usuarios que eventualmente utilicen la plataforma. Y se estarán preguntando esto, ¿cómo avanza? Es decir, ¿cómo es que si esto realmente a mí me convence y creo que me puede ayudar, cómo es que se implementa? ¿Cuánto demora? ¿Necesito un equipo de tecnología detrás? Y todas las preguntas que siempre se vinculan al proceso de lo que es la implementación y el onboarding y que están y que van de la mano con cualquier software o plataforma. La verdad es que el onboarding de Rindegastos es bien simple. Nosotros hemos trabajado por hacerlo así, por mantenerlo sencillo, pero por hacerlo bien. Es decir, el proceso de onboarding es un proceso consultivo en la medida en la que nosotros tenemos un equipo de onboarding especializado, compuesto por múltiples ejecutivos que además tienen expertise cada uno de ellos y se han profesionalizado y dedicado por distintos rubros, por distintos países y conocen pues la dinámica particular de cada uno de ellos para poder ayudarles a avanzar. Entonces, este proceso es consultivo y esta persona los acompaña a lo largo de las 3 etapas que están viendo en pantalla, un proceso de levantamiento de información, donde los ayudamos justamente, y valga la redundancia, a levantar cuáles son los parámetros que son necesarios configurar en la plataforma, información desde lo más básico, obviamente nombre, apellido, correo de las personas que vamos a incorporar, cuáles son los flujos de revisión que vamos a tener, podemos tener uno, podemos tener varios sin ningún problema, cuáles son las políticas de gasto que ustedes manejan, topes por montos podemos establecerlos, condicionar que ciertos campos sean obligatorios, podemos obviamente incorporar plantillas de descarga, por ejemplo, para poder bajar la información en la forma en la que necesitemos. Todos estos parámetros y cómo se mueven, cuáles son los centros de costo, cuáles son los campos adicionales que yo necesito traquear, proyecto, cliente, unidad de negocios, campos que luego me sirvan además para poder sacar una reportería realmente robusta y que me permita tener tener claridad del proceso y tomar decisiones acertadas. Nosotros les acompañamos a hacer este levantamiento, se configura la cuenta sin usuarios finales, ¿ok? Y se hace un proceso de demostración en el que las personas que se designen jefe de proyecto van a poder ver con antelación lo que van a ver sus colaboradores para entregarnos feedback para que podamos hacer los ajustes necesarios y en esa medida se coordina el lanzamiento, que no es más que el espacio en el que efectivamente vamos a entregar las credenciales de acceso a cada uno de los usuarios y esto obviamente también tiene inmerso un protocolo de puesta en marcha para lo que son las capacitaciones, ¿cierto? Cuáles son los manuales, videos, tutoriales que se entregan por perfil, es decir, hay un set de pasos para asegurarnos de que esto funcione realmente bien
y una capacitación que va a tener espacio para los administradores de la plataforma, donde les vamos a enseñar a hacer todos los cambios básicos que implica la dinámica de cualquier empresa, es decir, agregar usuarios, desvincular usuarios, cambiar flujos de aprobación, poder incorporar nuevos elementos dentro de, por ejemplo, un campo cuenta contable. Yo, obviamente, en el tiempo voy a necesitar actualizarlo para incorporar algunas, remover otras. Todas estas acciones, ustedes como administradores perfectamente lo pueden hacer. Rindegasto es bien fácil de manipular, ¿ok? Y de parametrizar una vez que ya está puesto en marcha, obviamente, es decir, de poder hacer ajustes, y nosotros les capacitamos para que, a pesar y al margen del soporte, ustedes puedan efectivamente hacerlos por cuenta propia. Es un proceso 100% remoto, hemos implementado más de 3.000 clientes a la fecha con esta modalidad y funciona súper, súper bien, ¿ok? En pantalla algunas de las empresas que en la actualidad están trabajando con nosotros. Ahí, pues, obviamente tratamos de acotarlo al máximo, teniendo tantas empresas, no caben todas dentro de una lámina, pero tratamos de seleccionar algunas de las más conocidas y que obviamente puedan ustedes hacerle match dentro del país en el que se encuentren. Falabella, Codelco, Cencosud, WON, el Grupo Diana en Colombia, que es de los más conocidos, Virbac, la financiera O en Perú, tiene con nosotros más de 5 años trabajando. Así que ahí una parte o una muestra de aquellos que hasta hoy confían en nosotros y que además les agradecemos un montón por ello. Así que, nada, ahora le doy la palabra a Pali nuevamente para que pueda contarnos si es que hay alguna pregunta. Mientras Pali ahí se organiza, la invitación pues es a solicitar una demostración personalizada a través del link que les estará llegando por el chat, donde pueden completar un formulario y así nosotros podemos contactarlos al término del webinar. La idea es revisar en cada caso cómo es que están llevando el proceso de rendiciones, comprobaciones, legalizaciones en sus empresas y ver la mejor forma en la que las distintas funcionalidades con las que contamos efectivamente pueden ayudarlo y poder hacer una demostración personalizada de todo lo que les acabo de contar, pero evidentemente no solo aterrizado a la realidad de su país, sino a su proceso, ¿ok? La demostración es bien completa. Nos ocupamos de levantar primero cuáles las características del proceso que ustedes tienen ahora, entender evidentemente qué cosas les gustaría mejorar y resolver, y a partir de ahí vamos mostrándoles las herramientas que en la práctica pueden ayudarles a mejorar este proceso o agregarles valor a este proceso y cómo podemos parametrizarlas para que esto ocurra. Cuéntame, Pali, si tenemos alguna pregunta. Estamos igual sobre el tiempo, pero vamos a responder algunas preguntitas y las que no, pues las vamos a responder más adelante, pero todas van a ser cubiertas. Sí, tenemos hartas preguntas por aquí. Ya. Así que vamos a partir. Acá Nicolás Veloso pregunta si es que se puede usar offline y luego realizar la sincronización cuando encuentre señal o conexión. Sí, en efecto, la aplicación móvil cuenta con un mecanismo offline con el cual se pueden ir cargando los gastos sin importar que no tengas conexión a Internet. Estos gastos se van almacenando como un borrador y cuando tengas acceso a datos, sea datos propiamente del celular o red Wi-Fi, la plataforma automáticamente sincroniza. Es decir, los datos no son necesarios o el Internet para la creación del gasto, pero sí para poder hacer el envío del informe. Así que ahí, de algún modo, también se acaba el problema o la excusa, dependiendo de dónde lo veamos, de que no tengo el tiempo para hacer mis rendiciones a tiempo, ¿ok? Porque se me acumularon. La idea es que ojalá en la medida en la que incurras en el gasto puedas ir tomando tu foto, guardándolo como borrador y luego simplemente poder sincronizar para hacer el envío cuando sea más pertinente o en los lapsos que tu empresa establezca para ello. Perfecto. Por acá preguntan, ¿la plataforma tiene la capacidad de emitir informes sobre gastos y cambios en los gastos? Sí, son dos cosas distintas, pero ambas la respuesta es sí. Es decir, la plataforma permite que tú como rendidor puedes ingresar un gasto y mientras no lo envíes siempre lo vas a poder editar. Una vez que esto pasa al flujo de aprobación, los aprobadores igualmente, si es que fuese necesario, también pueden editar elementos del gasto antes de poder aprobarlos, ¿ok? Todo esto queda con trazabilidad y un historial en el que las distintas acciones que se realizan sobre el gasto o el informe quedan mapeadas para que haya trazabilidad y transparencia y siempre sí se puede sacar un informe también y hay varios mecanismos para ello, es decir, vas a poder descargar un informe, por ejemplo, o una exportación individual del informe en formato PDF que te trae una carátula con todo el desglose, digamos, de la información y además te trae como la miniatura de la imagen de cada uno de los gastos y el detalle de cada uno de los gastos y puedes también hacer una exportación masiva tanto de los gastos como de los informes en Excel, CSV o TXT, son los 3 formatos que admite la plataforma de descarga, en plantillas que además se pueden también parametrizar a medida. Es decir,
Podemos confeccionar distintos tipos de plantilla y podríamos eventualmente decir, de este gasto o de estos informes, descárgame una columna con la fecha, el total, el usuario, la cuenta contable, el desglose de los impuestos, y esto darle el orden que necesitemos y los encabezados que necesitemos. Perfecto. Acá preguntan si las integraciones con los ERP son bidireccionales. La API es de consulta, netamente. Eso quiere decir que desde el ERP puedes entrar a consumir la información de los gastos, los informes, los fondos, y hay algunas acciones que son bidireccionales, es decir, que sí puedes devolver desde tu ERP. Por ejemplo, cuando un informe ya queda integrado, se devuelve una marca para que obviamente te asegures de que al hacer nuevamente la consulta, consultes todo lo que está cerrado y no integrado y no se contabilice doble. También podemos devolver etiquetas en los que todo lo que se integró, pongamos una etiqueta personalizada que diga contabilizado, por ejemplo, que cambie el estatus. Entonces, hay algunas acciones que sí, pero en el macro es de consulta. Igual tenemos documentación, así que la persona que consultó igual nos puede dejar por ahí su mail y con todo el gusto le compartimos la documentación de la API, que es bien completa y que contiene todos los campos que se pueden consultar, los lenguajes que se pueden utilizar para programar e incluso un ejemplo de cómo hacerlo. Así que ahí le va a quedar como mucho más claro el panorama y si aún quedan dudas, felices también de irlas resolviendo. Ya. Acá preguntan a qué se refieren cuando hablan de políticas de gastos. ¿Es lo mismo que un centro de costo? No, a ver, la política de gastos dentro de Rinde Gastos es el nombre que nosotros asignamos a la forma o el macro de configurar la plataforma y que dicta dos cosas particulares. Una, el flujo de revisión, por una parte, es decir, la política te puede dictar a dónde va a viajar la información. Voy a dar un ejemplo para que quede más claro. Yo como empresa podría decir, quiero tener una política para los comerciales, ¿ok? Donde van a rendir los vendedores y cuyo flujo de revisión va a ser el jefe de venta, el gerente comercial, contabilidad. Y tengo otra política, por ejemplo, que sea operaciones, que viaja exclusivamente al gerente de operaciones y contabilidad. Entonces, la política ahí me dicta el flujo, ¿ok? Podría tener simplemente un flujo estándar que todos rindan a partir de ese también. Pero la política también me sirve para hacer otros parámetros, como por ejemplo, tengo una política de comercial cuyo set de cuentas contables, por ejemplo, permite rendir Uber. ¿Por qué? Porque la naturaleza de los vendedores implica que tienen que salir constantemente a hacer visitas. Pero tengo otra política, que son los administrativos, quizás, a los que yo no les voy a autorizar que rindan esta cuenta contable. Entonces, la política me permite parametrizar, para segmentar y que cada usuario vea efectivamente lo que necesita ver a nivel de campos. Incluso podría ser el ejemplo del centro de costo. El centro de costo es un campo que va inmerso en la política. Entonces yo puedo tener nuevamente los comerciales con un set de centros de costo, que son los proyectos que están viendo en la actualidad, y podría tener otra área con un set distinto. Para eso me sirve la política, para poder segmentar y que cada usuario entonces maneje, visualice la información que realmente necesita y que sus rendiciones viajen a quien corresponda dentro de la empresa. Ya. Por acá preguntan si es que una cuenta tiene parametrizado un tope de monto a rendir y el usuario quiere subir una boleta o factura que supere el monto, ¿lo deja? Lo puede dejar y lo puede no dejar. Es decir, ahí la plataforma tiene lo que nosotros llamamos validaciones, que es la posibilidad de establecer ciertas reglas de comportamiento. Entonces, tenemos validaciones restrictivas y validaciones no restrictivas. Si hago una validación restrictiva, perfectamente puedo decirle a la plataforma si esto es alimentación, es un desayuno, el tope son $10. Si el monto excede, él no lo va a dejar avanzar. ¿Por qué? Porque no se está cumpliendo la regla y lo establecí como restrictivo. Pero también podría ser no restrictiva, con lo cual se despierta un banner de alerta con un mensaje que podemos personalizar, que por ejemplo podría decir, recuerda que las rendiciones de desayuno son hasta $10, este gasto pasará a evaluación y podrá ser aprobado o rechazado. Entonces les da un mensaje, pero aún así lo deja avanzar y queda a criterio del aprobador el aprobarlo o rechazarlo según lo que se haya rendido. Perfecto. A ver, por acá hay muchas preguntas. Igual aprovecho de decirles a todos que si es que no alcanzamos a responderlas ahora en vivo, van a todas ser contestadas por mail, así que no se preocupen. Y si no, soliciten la demostración, que es el espacio idóneo para que nuestros ejecutivos, tenemos un equipo comercial súper capacitado, también segmentado por países, que tiene total conocimiento de toda la normativa tributaria y todo lo que está vinculado
a las rendiciones, que puede atenderles y que puede generar ahí el espacio para que lo vean de forma más tangible y responder todas las consultas de manera más personalizada. Así que si no nos da el espacio, vamos a responder las que nos dejen por correo, pero la invitación es a que puedan reservar este espacio sin ningún tipo de compromiso además y puedan ahondar en profundidad en la plataforma. Respondamos dos más, Pali, para estar sobre los tiempos y ahí después veamos, ojalá tengamos muchas personas interesadas y podamos gestionarlos a todos con demostraciones personalizadas. Acá preguntan si es que se puede utilizar multimoneda. Sí, la plataforma es multimoneda. Evidentemente, desde la implementación, ustedes nos tienen que contar cuáles son las monedas de contabilización que ustedes utilizan. Usualmente pasa que los gastos nacionales se contabilizan en moneda nacional, pero eventualmente los internacionales se podrían contabilizar en dólares. Entonces, lo que hacemos es parametrizar desde el principio cuáles son las monedas de contabilización, pero la plataforma permite que tú puedas ingresar el gasto en cualquier moneda del mundo. Entonces, lo que ocurre ahí es que cuando apenas tú ingresas un gasto, supongamos que la moneda de contabilización es el peso mexicano, y tú estás ingresando un gasto en dólares, la plataforma automáticamente lo detecta y te pide la tasa de cambio. Y ahí tenemos un set de posibilidades. La puede poner la persona que rindió, lo que es lo usual cuando se están rindiendo, por ejemplo, tarjetas de crédito, y ya el usuario desde la cartola o el estado de cuenta conoce la tasa que dictó el banco. La puede poner contabilidad. Muchas empresas me dicen, Dameli, yo necesito ponerla en contabilidad porque utilizo la tasa de cambio del día de contabilización, o incluso tenemos una tasa automática que ha sido súper bien recepcionada por nuestros clientes, con lo cual al identificar la disparidad en la moneda, la plataforma de Rinde Gastos vaya a hacer una consulta al Banco Central del país que corresponde para fijar la tasa de cambio del día del gasto sin que nadie intervenga. Entonces, alternativas hay muchas, es multimoneda y podemos resolver el tema de las tasas de distintas formas. Ya, y para la última pregunta, ¿la plataforma tiene la opción o funciones para manejar anticipos? Sí, también tenemos una herramienta de solicitud de fondos o anticipos, o viáticos, como los llamemos en los distintos países, con lo cual cada uno de los usuarios va a poder hacer su solicitud, que además va a poder venir por un monto particular o por el desglose de ciertos ítems. Es decir, necesito para un viaje $1.000, porque son 200 en alimentación, 200 en traslado, 200 en alojamiento. Ese desglose lo podemos tener. Podemos configurar esta solicitud para que también tenga topes. No me puedes pedir tanto monto en el global o no me puedes pedir tanto monto por cada uno de los ítems que te tenga autorizado. Y esta solicitud viaja a un flujo de aprobación también que puede ser igual o diferente al de la rendición posterior. ¿Ok? Y una vez que es aprobado, se crea de forma automática en otro módulo que tenemos dentro de la aplicación, que es el módulo que ve finalmente contabilidad y desde el cual va a poder tener trazabilidad posterior. Cuando se cree la rendición y se cruce contra este anticipo, vamos a poder tener total trazabilidad en relación a cuánto dinero esta persona solicitó y se le aprobó, cuánto ese dinero ha gastado y en qué, porque queda vinculado al informe, y el saldo que le va quedando, bien sea hasta que finalice este saldo o bien sea que tengamos que reponerlo, está en capacidad de gestionarlo. Los anticipos además pueden ser fondos por rendir o fondos fijos o cajas chicas o cajas menores en Colombia. Todas se pueden gestionar desde un apartado que tenemos para estos fines. Perfecto, y con eso cerraríamos las preguntas. Vuelvo a insistir en que todas las vamos a responder vía mail y si les interesa, pidan la demo. Aquí en el chat tienen el link y así pueden tener como una zona de respuestas mucho más personalizada y ahí ir manejando la aplicación para que la entiendan mucho mejor. Y también agradecer a la Dame por su muy buena presentación. No sé si quieres cerrar con algo, Dame. Sí, seguro. Agradecer a todos por habernos acompañado estos minutos. Veo que hasta ahora hay más de 300 personas conectadas, así que agradecerles por el tiempo, por el interés en nuestra plataforma, a nuestros clientes por formar parte de Rinde Gastos y a quienes no son clientes, bueno, estoy segura de que somos la solución que están necesitando, así que esperamos su pronto contacto. Perfecto, así que muchas gracias a todos por venir. Chao, gracias.